libertad que se han en medio de la actual crisis va dirigida esencialmente al tipo de delitos, el tipo de delitos de contenido que se pueden cometer en el contexto de una muestra. De antemano hay que decir que tanto la legislación dominicana como los pactos internacionales de los derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan que todo el tema relacionado con la protección de la salud y la infancia es un límite natural de la libertad de expresión. Sin embargo, en términos normativos, los delitos de palabra son delitos que por su naturaleza se definen como acción penal privada. Es decir, delitos que necesitan que se lesione un bien jurídico particular y a través de ese bien jurídico particular, entonces eso legitima a una persona para accionar justicia. La ley 6132, Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, contiene en su artículo 27 el llamado delito de noticia falsa. Esto no se refiere a noticias que puedan ser o no veraces, sino más bien a noticias que puedan causar noticias falaces, obviamente, que puedan causar conmoción en la ciudadanía. Parece ser que las autoridades en algún momento han estado utilizando este instrumento legal del artículo 27 de la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Por naturaleza, los delitos contra el honor, que es la tipificación legal de este tipo de delitos, estos delitos no conllevan prisión preventiva. Es más, ha decidido el Tribunal Constitucional por sentencia 0075-16 que cuando estos delitos afectan a funcionarios públicos o a personas que detentan funciones públicas, tampoco conllevan privación de libertad. Es decir, que solamente le queda al afectado proveerse por el medio del resarcimiento económico o la rectificación. Yo vi el otro día que se procedió, creo que en Puerto Plata, a detener a una persona que había difundido la información de que el doctor Cruz Jiminián había perecido. Esa detención es una detención arbitraria, en el sentido de que todos, obviamente, vivimos un momento de mucha conmoción, ¿no? El tema de la salud del doctor Cruz Jiminián, y obviamente que reprobamos que se difunda una información como esta en un momento tan crítico de una persona tan estimada socialmente. Sin embargo, ese no es el típico delito de noticia falsa. No es el delito en que la autoridad puede sustanciar que se ha creado una situación de conmoción o de que se ha creado una situación de conmoción generalizada que trastorna el orden público. En ese caso, el doctor Cruz Jiminián, quien milagrosamente salió bien de su afección de salud, tiene una acción que se define en el Código Procesal Penal a partir del artículo 32 como acción penal privada. Pero el fiscal no puede proceder contra una persona por difundir este tipo de informaciones. Hay con todo el tema de redes sociales, hay una especie de nerviosismo y una especie de hiperinflación legislativa de parte de las autoridades, que ante un fenómeno que viene a romper el paradigma clásico de la difusión de ideas, tratan de legislar
o tratan de imponer sanciones de hecho, de facto, para contener las redes sociales. Ese es un tema muy riesgoso y un tema que amerita un amplio debate, sobre todo en la academia, para que lo que pueda hacer la regulación de las redes sociales esté fundado en su naturaleza como un vehículo de expresión, ya no solamente de información, sino también de ideas, de emociones, de contradicciones, como ha dicho el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 0092-19, que fue aquella sentencia por la ley de partidos políticos. Es decir, las redes sociales hoy son un vehículo de expresión de la ciudadanía que va más allá del parámetro clásico de un medio de comunicación. Muchas gracias. El profesor Nanfi es también autor de varios libros, Derecho de la Información, Protección Constitucional del Consumidor y de los usuarios. Profesor Nanfi, el analista Jonathan Swift de la BBC News, él dice que Jonathan Swift, es un analista de la BBC News, él dice que inventar noticias deliberadamente para engañar o pretender no es algo nuevo. Él dice, las redes sociales hizo que las historias reales y las ficticias se puedan presentar de manera perfeccionada, y es el arte de hacer que la gente lea y comparta noticias falsas. Vamos a dejar eso para ahorita para que usted lo responda y vamos a darle paso ahora a Oscar Peña, coordinador de cátedra de nuestra escuela, y le preguntamos de una vez cómo ha impactado la crisis del coronavirus en la economía de los medios de comunicación dominicanos. Repito que está el micrófono cerrado. Oscar Peña, coordinador de cátedra, ¿cómo impacta la crisis del coronavirus en la economía de los periódicos, de los medios de comunicación en República Dominicana? Buenas tardes, Félix. Gracias a ustedes, a todos ustedes, a nuestra escuela también, que ha dado la oportunidad de participar en este foro tan importante. Mira, he recogido la opinión de algunos ejecutivos de medios precisamente para expresar en esta intervención cuál es la situación de los medios. Y vamos a comenzar por decir que ha sido sencillamente devastadora en términos económicos. La mejor descripción de lo que está pasando ahora mismo con la economía de los medios de comunicación por el impacto de la crisis del coronavirus la escribió el director del Listín Diario en un artículo que publicó la semana pasada que tituló La prensa que renació del silencio, y decía que la situación económica que atraviesan los medios de economía, de los medios impresos actualmente, es sencillamente impactante, muy fuerte, solamente comparable con el momento que vivió la prensa dominicana cuando la Revolución de Abril de 1965. Es decir, hace 55 años que la crisis fue tan fuerte que sacó de circulación a los principales medios que había, o los tres medios más importantes que había, que era el Listín Diario, El Caribe y La Información, que como todos sabemos, nuevamente ha renacido. Porque era una situación que no se podía imprimir los medios por la zona de combate. Bueno, pues decía Miguel Franjuro, dice en ese artículo, que ahora estamos en una especie de guerra provocada por el coronavirus, por una crisis bastante fuerte, y que los medios impresos están subsistiendo apenas con la suscripción y la diezmada publicidad. Otro ejecutivo de medios me decía esta tarde que los medios están enfocados hacia la versión digital porque
la publicidad se ha reducido, por lo menos en ese medio, entre un 5, un 3 y un 5%, pero en otros ha sido mucho mayor. Es decir, el impacto ha sido devastador, terrible, son las palabras de ese ejecutivo medio. En otras latitudes, no solamente en República Dominicana, está sucediendo lo mismo. Ahora, al fenómeno del impacto económico de los medios que se viene ya produciendo desde hace unos 20 años con los medios tradicionales por el empuje de los medios digitales, hay una erosión de la publicidad. Se han mermado los ingresos de la publicidad que en este momento han sido muy fuertes. Ahora, pero con los medios de comunicación ha sucedido, los medios tradicionales, algo bastante positivo por otra parte, y es que han recuperado su poder de credibilidad. Fíjense bien, los medios tradicionales que anteriormente no concitaban tanta la atención de la gente, ahora la gente ha aumentado el consumo de contenidos noticiosos a través de los medios. Si aquí se da una disyuntiva, por un lado, aumenta el consumo de los medios fundamentalmente a través de la televisión y las redes sociales, la información. Pero, ¿me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí, continúa. Pero por otro lado, las redes pierden credibilidad. Si en el renglón de consumo de información figura en el segundo lugar, porque la televisión tiene el 80% de atención de la persona para consumir información, las redes figuran en segundo lugar. Pero cuando vamos a ver el ranking de credibilidad, las redes caen al último lugar. Y eso tiene una implicación, porque los medios de comunicación sirven información comprobada, procesada por especialistas, por profesionales, que no es más que el periodista, por una información depurada por un técnico especializado. Por tanto, aunque tú te informes por las redes sociales, cuando tú quieres certificar una información, donde tú vas es al medio tradicional. Déjame ver si puedo compartir una pantalla, que eso, ahí están las cifras, no solamente en República Dominicana, sino también en otras latitudes como Chile. Aquí está este gráfico. Si observan, el renglón de la izquierda dice medios de información. O sea, este es un ranking de credibilidad de los medios de comunicación presentado por Instituto de Reputación. Y se publicó el 31 de marzo pasado. Se le hicieron dos preguntas a la persona. ¿Qué medio de comunicación está utilizando para informarse estos días? Esa respuesta está en la columna de la izquierda. Dice, el 80% de las personas usa principalmente televisión, 80.7. Redes sociales, la gente, 51.4 se informa por las redes, por los periódicos, 42.7, por la radio, el 37.2, y a través de amigos, familiares, el 36%, y por medios especializados, un 23.6. Ahora, observen lo que sucede cuando a la gente se le pregunta con respecto a credibilidad. ¿Qué medio de comunicación le ofrece una mayor credibilidad en estos momentos? El ranking de credibilidad dice, en primer lugar, coloca los principales canales de televisión. Sigue igual que para informarse, credibilidad. En segundo lugar, las publicaciones especializadas, que en el otro ranking aparecen en último lugar. En tercer lugar, los periódicos. La radio en cuarto lugar, familiares y amigos y conocidos en quinto lugar. Y en el último lugar aparecen las redes en cuanto a credibilidad. Primera conclusión que podemos extraer de esto es que los medios han recuperado su poder de credibilidad, aunque en el orden de la publicidad todavía siguen en esa lucha de lograr un modelo de negocios que sea efectivo.
Gracias. Sí. No, concluye. Por tanto, los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo un fuerte papel en la sociedad, a pesar de la crisis, que los ha llevado a reducir el número de páginas al mínimo. Un medio como un estándar gratuito como Diario Libre, El Día, que usualmente publicaba sobre las 50 páginas o sobre las 40 páginas, entre 40 y 52, hoy está entre 16 y 24 páginas. Y luego, la cobertura de medios productos de la crisis del coronavirus está muy limitada. O sea, desde la casa, los periodistas están haciendo un gran esfuerzo. Y aquí tenemos en pantalla al editor de política del Listín Diario, que sí no puede hablar con una gran credibilidad, con un conocimiento de causa, que es Manuel Figueroa, que también es profesor de nuestra escuela. Sí. Él nos puede decir cómo se ha reducido la cantidad de paginación en su periódico. Yo, que diariamente tengo contacto con los editores, están al grito para colocar contenidos, lo están desviando y poniendo una mayor focalización hacia los medios digitales. O sea, otra situación que ha provocado en los medios de comunicación, me lo decía un editor y también una lectora, que fue lo primero que me sorprendió, es el miedo al contacto al periódico físico por contaminarse. Me decía esta señora que ella ha prohibido que le suban el periódico a su apartamento, que ella lo ve digital por miedo a contaminarse. Bueno, es otro reto que tiene la prensa impresa. Pero, repito, los medios convencionales, la televisión y ahora los medios impresos que se han volcado hacia el digital están recuperando su fortaleza, su poder de credibilidad en desmedro de las redes, que siguen teniendo incidencia en cuanto a que la gente se informa, le llega la primera noticia, pero cuando usted quiere confirmar una noticia, va al periódico, al medio tradicional, a la televisión, al digital, pero al medio digital, al medio tradicional. Gracias, bueno, Oscar. Gracias, Oscar. Okay, sí. Fíjense, estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube. Saludamos la presencia del doctor Jorge Aljana David, es vicerrector y candidato a rector de la UAS. Saludamos también la presencia del periodista Wellington Melo, de la profesora de maestría Brunilda Santana. Continuando con nuestra conferencia, la maestra Helen Hasbun. Helen, ¿me puede escuchar? Sí, claro, aquí estamos. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo impacta la fake news en los lectores y los ciudadanos? ¿Me pudiste escuchar? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Reiteramos los saludos. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, es importante establecer algunas diferencias entre esferas cualitativas y esferas cuantitativas de la información. Porque si bien es cierto que algunos medios gozan del privilegio de la credibilidad, por otro lado, sobre todo ante la crisis del COVID-19, gran parte de los medios de comunicación están perdiendo dicha reputación y dicha credibilidad. Reitero, si lo vemos con el enfoque cualitativo de los atributos de la información, ya que han sido tanto víctimas de las fake news o noticias falsas y de los procesos de desinformación que circulan en las redes sociales desde sus medios convencionales, llámese radio, televisión, prensa escrita o prensa digital ahora mismo, todos sus contenidos informativos lo extrapolan a las redes sociales. Digamos que los jóvenes, sobre todo, y los adultos activos en diferentes ámbitos profesionales, se están abasteciendo de estas informaciones a través de las redes sociales, que son las vías más rápidas por donde circula
la información cuando se hace masiva y se hace pública. Entonces, vale destacar que las noticias falsas naturalmente son nocivas, son letales para el ser humano. A veces en estos escenarios, como los actuales de la crisis del COVID-19, reitero, son a veces hasta más letales que la propia enfermedad. Y está comprobado que ese proceso ha llevado a personas a cometer errores y hasta el extremo del suicidio, que ya es otro tema que podemos hablar de suicidio, corrijo. Entonces, es importante destacar que tanto los medios de comunicación, periodistas, editorialistas, están siendo víctimas de este proceso desinformativo e infotóxico, porque no están depurando las fuentes oficiales o las fuentes de validación, vamos a decir, creíbles, fidedignas. Y entonces estamos todos montados en una misma esfera. Nosotros hemos observado a través del observatorio cómo algunos a diario, medios de comunicación incluso de la República Dominicana, publican constantemente fake news, informaciones falsas. Hoy mismo, antes del decreto oficial que salió sobre la nueva extensión del plazo de emergencia, había salido una información diciendo lo contrario, un titular, pena que no lo tengo ahora a mano, pero un titular muy negativo que prácticamente acentuaba en un medio de comunicación tradicional y digital que dicho plazo de extensión no se había realmente aplicado desde el Poder Ejecutivo. Entonces, fíjense cómo estas contradicciones crean un desconcierto en la ciudadanía, crean un estado de, vamos a decir, de ansiedad y de estrés en la gente, y por lo tanto los comportamientos, las prácticas que estamos viendo en la vida real, desde la vida virtual, vamos a decir la realidad virtual y los entornos virtuales hacia la vida real, los entornos físicos, es realmente impactante y es muy, muy negativa. Otra, vamos a decir, otro enfoque que estamos viendo es el tema de la intencionalidad. El tema de la intencionalidad, por lo que no es bueno. Los medios, algunos, voy a decir, no voy a generalizar, algunos medios de comunicación hemos notado y tenemos pruebas incluso de algunos indicadores de impacto que están utilizando la fake news como parte de su cultura digital, lo cual es peligroso. Lo están usando para vender, como una estrategia de marketing para atraer tráfico a sus portales, aunque después tengan que desmentir la información y rectificarla. O sea, se están amparando en el derecho a la rectificación y el derecho de réplica establecido en la misma ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, la 6132, que el doctor ya Nanfi Rodríguez acotó. Entonces, basado en ese derecho a réplica y ese derecho de rectificación, algunos medios de manera desmedida, sin importar las consecuencias, sin medir, vamos a decir, este impacto, están ejecutando, aunque después tengan que admitir que cometieron un error. Entonces, eso se está viendo a diario y es, reitero, muy peligroso. Atención con esto, porque ante la crisis incluso económica, empresarial que tienen los medios de comunicación, hoy más que nunca pueden reinventarse, y hoy más que nunca los medios tienen la oportunidad de redefinirse, redimensionarse en la esfera de la ética, del bien hacer y del bien común, de cara al bien común. Hago un llamado en ese sentido, porque todo lo que no nos llame a ejercer el bien es incorrecto. O sea, no se puede justificar la intención de vender y de mercadear de los medios de comunicación. Tampoco podemos transmitir eso desde nuestra academia, porque necesitamos hoy más que nunca un ejercicio profesional del periodismo
basado en ética y basado en datos validados y contrastados de fuentes fidedignas. Entonces, nuestro llamado es a esa conciencia ética y a esa conciencia moral, tanto de los ciudadanos que también ejercen de algún modo el reporterismo, como le llaman, ciudadano, periodismo ciudadano, algunos le llaman. El periodismo profesional y el periodismo ético tiene hoy una oportunidad de oro para redefinirse y reinventarse. Gracias, Helen. Gracias, Helen. Reiteramos, estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube. También saludamos la presencia del profesor Manuel Figueroa, editor político del Listín Diario. A la maestra Helen, hoy leí un artículo del director del periódico The National Report, Allen Montgomery, y él decía que el 62% de los norteamericanos reciben informaciones por las redes. Y él compara esas noticias falsas con las drogas. O sea, él dice que la gente está endrogada, la gente está mediatizada y borracha de todas estas cosas que no tienen ningún valor. Y qué bueno que estamos hablando de ética. Muchas gracias, maestra Helen. El profesor Carlos Arroyo, el profesor de nuestra escuela y también reside en Santiago. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí el profesor Arroyo? Estamos por aquí. Que muchas gracias. Saludos. ¿Cómo está Santiago? Muy bien, muy bien. La ciudad corazón. Fíjese, maestro Arroyo, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas en lo que es la difusión de noticias falsas? Yo le llamaría contenido. Bueno, un saludo especial a los panelistas, ¿verdad? A los docentes, a los estudiantes de comunicación social y a los periodistas que nos acompañan. Para nosotros es un placer compartir en este escenario, que dicho sea de paso, Félix, debemos felicitarle porque realmente es un espacio para compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Interactuar entre los docentes y los estudiantes de comunicación. Definitivamente que abordar el tema de las noticias falsas desde una perspectiva legal, desde una perspectiva jurídica, en distintas implicaciones. Lo primero es que la Constitución Dominicana, la Constitución precisamente de 2010, le ofrece la oportunidad en el artículo 49 al ciudadano de buscar, ¿verdad?, de recibir y de difundir contenido. Es un elemento fundamental, ¿verdad? Una garantía de los derechos fundamentales. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces con esos contenidos, sobre todo a través de las redes sociales, se abusa, ¿no? Se trasciende esa libertad, se transgrede esa libertad. Ahora, nosotros tenemos distintas implicaciones legales. Realmente ese es un aspecto lo que tiene que ver con la Constitución, es un aspecto positivo, porque le da la oportunidad a la ciudadanía de buscar información y difundir esa información. Ya el doctor Nancy Rodríguez ha hablado un poco del artículo 27, que es otra implicación legal, precisamente de la ley 6132 sobre libre expresión y difusión del pensamiento del Consejo de Estado de 1962. Él hablaba del artículo 27, pero ¿qué ocurre? Nos aborda la noticia falsa y la pena que pone es simplemente de 6 meses a 2 años de prisión y con multa de 100 a 1,000 pesos. Sí, es una situación prácticamente aborda ahí el artículo 29 y el artículo 30 y el artículo 31, lo que tiene que ver con la difamación y la injuria. Pero prácticamente lo que hace es una descripción de esas figuras jurídicas, ¿no?
El otro componente, instrumento jurídico, es la ley número 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, justamente de 23 de abril de 2007. Y aborda fundamentalmente el tema de la difamación, ¿verdad?, cometida a través de los medios electrónicos, informáticos, telemáticos. Eso es en el artículo 21 y el artículo 22, que aborda precisamente la injuria pública, ¿no?, cometida precisamente a partir de los medios electrónicos, medios informáticos y medios telemáticos. Otro aspecto tiene que ver, la otra implicación legal es definitivamente lo consagrado en el artículo 367 del Código Penal, ¿verdad? Si lo que se difunde a través, lógicamente a través de estos medios electrónicos, de las redes sociales, ataca el honor, la consideración de la persona. Es decir, puede ser abordado a partir de ese instrumento legal. Y finalmente, en cuanto a esto se refiere, yo lo que quiero es, en cierto modo, hacerle un llamado a los periodistas, ¿verdad?, a los profesionales de la comunicación, a los estudiantes de comunicación, es volver al código de ética del periodista, retomar el código de ética del periodista. Que todos estos elementos, todos estos temas que constantemente vemos a través de los medios y a través de las plataformas digitales, en el Código de Ética del Periodista está abordado. Es un instrumento ejecutivo, ¿verdad?, para el Colegio Dominicano de Periodistas de 1994. Primero, en el artículo 11, aborda lo que tiene que ver con la dignidad humana, la convivencia social y los valores esenciales. Y esas noticias falsas, ¿verdad?, esos fake news, esa información falsa, que ante todo es información falsa, ¿verdad?, ese transgrede los valores esenciales de las comunidades en muchas ocasiones. En el artículo 13, el periodista debe contribuir a la salud mental y a la salud moral colectiva, ¿verdad?, desechando eso que tiene que ver con pornografía, vulgaridad, la violencia, ¿verdad? Y eso es constante a través de la difusión de las noticias falsas. Muchas gracias. Un momentito, por favor, Félix. Sí, sí, sí. Y en su artículo 47, ¿verdad?, precisamente del Código de Ética del Periodista, se consideran actos violatorios a la ética profesional, precisamente la desinformación premeditada y la difusión de rumores tendenciosos, la difamación y la injuria. ¿Por qué expreso esto? Porque muchas veces los periodistas caemos en las noticias falsas. Gracias. El profesor Carlos Arroyo, el presidente del Colegio de Periodistas recién electo en Santiago de los Caballeros, profesor de nuestra escuela. Así que agradecemos su participación. Saludamos a la profesora Josefina Lorenzo, profesora de psicología, y también les reiteramos a nuestros estudiantes que veo que están en línea, mucho, que estamos en Facebook. Si no pueden entrar por aquí, pueden entrar a Facebook o pueden entrar a YouTube. Vamos a hablar ahora con el profesor y coordinador de cátedra del área de teoría, el profesor Jeffrey Jiménez. Sí, buena. Buena, Jeffrey. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Bueno. Sí. Jeffrey, ahora vamos a hablar de las preocupaciones que hay en el gobierno en difundir noticias falsas y las implicaciones que tiene con la ciudadanía para mantener su influencia en obviamente, la población. Explíquenos eso. Bueno, sí. Fíjate, yo quiero crear en este caso el debate o la preocupación de que el gobierno en cierta medida utiliza las noticias falsas para difundir su política en este caso de gobierno. Y sin embargo, cuando un ciudadano común
se le acusa de difundir noticias falsas a través de las redes, se le pretende aplicar la ley. En ese sentido, podemos ver que 200 ciudadanos aproximadamente han sido sometidos por difundir noticias falsas. Sin embargo, quiero llamar la atención de que el gobierno, y no solo este gobierno, yo diría que en toda la historia, porque ahora en los últimos 3 años que estamos hablando de Jeffrey se frizó. Noticia falsa, pero sabemos que... ¿me escucha? Sí, dele para adelante. Sí, decía que el que tiene el poder utiliza el elemento de la noticia falsa. Si nos remontamos a la antigüedad, podemos ver la persecución de los cristianos, que eran perseguidos y acusados de ser impuros, y en la Edad Media los judíos, y así por el estilo. Yo pienso que la preocupación del gobierno es más bien de que se le escape de las manos el poder de informar de manera, o más bien desinformar. Como las redes sociales ya están en manos de los ciudadanos, tienen el poder de crear contenido. No era así 20 años atrás, ¿verdad? Antes de existir el Internet, el poder como tal era que controlaba las informaciones que quería que se debatiera, y ahí yo pienso que esa es la preocupación. Fíjense en el caso del coronavirus, caso Puerto Plata. El Peregrino llega a Puerto Plata, sin duda, con el apoyo de las autoridades de todos los lados y de los partidos políticos. Todos estaban, pero nadie fue. ¿Qué ustedes creen que va a generar ahora ese caso como noticia falsa? Bueno, en que van a incrementarse, eso se va a anunciar, los casos de coronavirus. Pero el caso no es necesariamente que se incremente por el Peregrino, sino que se van a aumentar las pruebas y por lo tanto van a generar más casos. Y fíjense cómo un caso como ese puede ser utilizado por el gobierno como contenido falso. De igual manera, podemos decir las ayudas económicas del plan social de la presidencia. Ahí tenemos elementos falsos. Cuando se le pregunta a las autoridades cuántas fundas de comida han dado, dicen 2 millones, pero precisamente nadie ve esa ayuda de comida. Fíjense cómo en torno a este caso del coronavirus, el mismo gobierno utiliza lo que se llama noticias falsas, que vuelvo y repito, no es un elemento de ahora, se utiliza desde hace tiempo para crear confusión, desinformar, engañar. La preocupación viene ahora en que ese contenido también está a disposición del ciudadano común, y esa es una preocupación. También debo hacer una aclaración: los periodistas generalmente no emiten por las redes sociales noticias falsas, sino son ciudadanos comunes que no conocen quizá la consecuencia que puede traer. Félix. Gracias, Félix. Gracias por tu participación, Jeffrey. Señor director, Nelson, ahora vamos a pasar al proceso de preguntas y también de comentarios, por favor. También veo muchos estudiantes, incluyendo estudiantes que están conmigo en clase. Veo otros que conozco, quiere decir que agradecemos, pero como está lleno, ya pueden usar tanto el Facebook como también el YouTube. Pasemos a abrir los micrófonos, Nelson. Sí, bien, que levanten la mano los que quieran participar. Saben que a la derecha hay un icono donde dice más. Ahí le da la opción de levantar la mano. Wellington. Buenas tardes, todos esos distinguidos amigos, y saludar bienvenido, un abrazo. Saludar a la Escuela de Comunicación por ese excelente panel. Decirle a Jeffrey y a los demás que están ahí dentro del debate, que a veces también los periodistas se montan en esa ola de multiplicar y difundir informaciones falsas. No sé si ustedes recuerdan
que el periódico hoy publicó una foto en portada de unos supuestos tanques de guerras que había en San Francisco, y eso lo reportó un corresponsal de allá de San Francisco, que por error vio una información falsa en las redes, pensó que eso era verdad, y esa fue la portada del periódico hoy al otro día. El periódico hoy tuvo la edición siguiente y hacer la corrección del lugar y decir que eso no se correspondía con la verdad. Este tema de las noticias falsas, hoy por hoy es uno de los más debatidos en todos los ámbitos académicos, y en materia científica se desarrollan muchísimas investigaciones. Entonces, a la hora de hablar de esos bulos, de esas falsas informaciones que circulan por diferentes vías, siempre es bueno establecer el tema de la edad. Uno piensa a veces que los jóvenes son los menos desinformados. Sin embargo, cuando uno accesa a los estudios que se hacen, las personas que tienen mayor dificultad para identificar esas noticias falsas son los adultos mayores, las personas de 60 años en adelante, porque esas personas ya están acostumbrados a entrar en contacto con la información a través de los filtros tradicionales, que en su momento eran exclusivos. Me refiero a los medios tradicionales, radio, televisión y periódico, mientras la juventud tiene mucha más destreza porque son nativos digitales, como le dicen. Entonces, hay otro concepto que es mucho más peligroso que las noticias falsas, y son las deepfakes, o sea, las mentiras más profundas, porque estas se introducen en el ámbito de los audiovisuales. Quiere decir que a través de la inteligencia artificial, cualquier persona puede poner a circular la imagen de alguien en un contexto en que nunca estuvo, a través de un audiovisual, a través de un discurso, y esto ya le ha sucedido a muchas estrellas de Hollywood, a Barack Obama, a muchos actores famosos. O sea que hoy por hoy la sociedad está bombardeada por este tipo de cosas. De hecho, ahora durante la cuarentena, Twitter ha eliminado más de 2 millones de cuentas que se dedicaban a difundir informaciones falsas. Y recientemente salió un estudio que Facebook tiene dificultad para identificar en el 70% de los casos cuando una información no se corresponde con la verdad. Muchas buenas noches a todos y excelente panel. Gracias. El profesor Manuel Feroa está pidiendo la palabra. Gracias, maestro Wellington, y por su participación. Wellington es académico y periodista. Adelante, el maestro Figueroa. Adelante, maestro Figueroa. Figueroa debe abrir el micrófono. Escúchame. Ok. Bien. Escúchame. No hay bien. problema. Buenas noches para todos y buenas interesante noches. Las posiciones en este interesante panel. Oigan bien, yo voy a referirme principalmente a un aspecto que se refiere a los medios de comunicación tradicionales. En 3 aspectos diferentes. Primero, en lo que tiene que ver con la difusión de noticias falsas. Los medios de comunicación tradicionales, no solo en República Dominicana, sino en todas las naciones del mundo, están tratando de establecer controles rígidos en lo que tiene que ver con la difusión de noticias que no sean veraces. En razón de que ya tienen grandes dificultades con su sobrevivencia por la competencia que hay a través de las redes sociales y los medios digitales. Entonces, se han establecido reglas reales dentro de los medios de comunicación que muchas veces no son de dominio de la persona común en la población, pero que principalmente las personas que trabajan en esos medios de comunicación tienen que
contemplarla y llevarla a cabo, porque puede, si usted no la cumple, o sea, está en juego hasta su trabajo en ese medio. O sea, un medio de comunicación, por ejemplo, no puede permitir que un miembro de ese medio se preste a la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales, porque se considera que eso directamente está relacionando al medio de comunicación también. Usted es parte de ese medio. O sea, entonces, se han establecido controles y ciertamente hay personas que bueno, se la juegan, o otras personas que se montan en la ola política y que se fanatizan con un partido político o con un líder político, y entonces pueden caer en esa situación. Pero realmente el personal, periodistas que están trabajando en un medio de comunicación de lo convencional, tienen que observar estas reglas, inclusive para las redes sociales, para difundir mensajes a través de las redes sociales. Se debe tener mucho cuidado cuando ofrece una información. El medio de comunicación como tal, el medio de comunicación convencional, entonces, para poder sobrevivir, tiene que depender de esa veracidad. O sea, y de la calidad del contenido. Son dos aspectos: la calidad del contenido y la veracidad de su información. Porque cuando usted distribuye, publica una información falsa, eso va directamente en detrimento del medio de comunicación. Y entonces, ya con la competencia que tiene, con las redes sociales, es suficiente para tratar de sobrevivir. Entonces, si a eso se agrega la situación de noticias falsas, de distribución de noticias falsas, eso sería lamentablemente dilapidario para un medio de comunicación convencional. Entonces, hay que concluir de que ciertamente en las redes sociales es donde más se está recurriendo a la transmisión de noticias falsas, las redes sociales. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación tienen también redes sociales y tienen también periódicos digitales, por ejemplo, convencional, están en el internet. Y por ahí puede distribuirse cualquier información falsa, pero eso va a tener consecuencias. Eso que lo tengan por seguro, de que va a tener consecuencias con la persona que filtró esa información falsa. Entonces, uno tiene que, antes de difundir cualquier información, tratar de confirmar que es veraz esa información por diferentes vías. Y entonces uno no puede actuar como las redes sociales, que actúan el inmediatismo, y tiene que plantarse y ver si es sobre la base de un documento veraz, que esa información ha salido. Y eso ocurre con muchísima frecuencia y el público realmente no se da cuenta, pero eso es una batalla constante que tienen los medios convencionales. Y entre los medios convencionales están los impresos, que son quizás los que más están perjudicados en esta situación, en estos momentos de sobrevivencia, me refiero, de sobrevivencia por la competencia que hay en los demás medios de comunicación y las redes sociales. O sea que de todas maneras es un problema. El profesor Nanfi hablaba sobre las sanciones que se aplican a las personas que transmiten noticias falsas. Hay un aspecto que yo quisiera que el profesor Nanfi me explicara, para yo tenerlo más claro, que fue o sea,
cómo la ley se modifica para que los directores y los ejecutivos de los medios de comunicación no sean afectados cuando se distribuye una noticia falsa. O sea, solamente le recae al periodista, o sea, a la persona que directamente difundió la información. Anteriormente no era así. Entonces, esto se ha modificado. A ver si tiene alguna influencia que ver esa situación para que esto se fuera de la mano realmente en estos momentos. Gracias, profesor Manuel Figueroa, editor político del Listín Diario. Vamos a dar la palabra al profesor Lanfí inmediatamente. Maestro Lanfí Rodríguez. El micrófono está apagado. Está apagado, parece el micrófono. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora te escucho. Gracias, Felipe. Bueno, sí. Me gusta muy interesante todo lo que se está debatiendo aquí con el tema de la libertad de expresión y el tema del ejercicio del periodismo en un momento en que definitivamente se están rompiendo los paradigmas. Previo a la respuesta de Manuel Figueroa, quisiera hacer algunas precisiones conceptuales, a vuelo de pájaro, muy brevemente, en aras de que el debate, sobre todo en el nivel de los estudiantes, pues se pueda ampliar. Quisiera empezar con las observaciones de Oscar Peña respecto de la dicotomía de medios tradicionales, redes sociales. Yo pienso que, y de la credibilidad y de las estadísticas en crecimiento de los medios tradicionales frente a las redes sociales. Insistimos mucho en esa confrontación y muchas veces no nos damos cuenta que las redes sociales no son nuevos medios. Son plataformas en las que preponderantemente se montan los medios convencionales. Como usted se puede pensar, por ejemplo, en Facebook, en Twitter o en Instagram, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen en esencia es escribir, hacer televisión, hacer radio. Entonces, esas plataformas son utilizadas por los medios tradicionales. Es decir, al fin y al cabo, lo que hay en esto es un concepto que se manejó mucho en la academia, que es una sinergia, una verdadera sinergia entre los medios tradicionales y las plataformas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, gran parte de la información que se sirve en Twitter, por ejemplo, es una información que sirve el Listín Diario, que sirve el Caribe. Son los mismos medios. Más adelante haré alguna precisión respecto de la ruptura de ese paradigma de filtro, como dijo Jeffrey, de ese paradigma de filtro cuando se produce la irrupción del ciudadano directamente en esa comunicación que ya, como dijo el Tribunal Constitucional Dominicano, no es una comunicación de la que tiene el monopolio la clase política y los medios tradicionales, sino que ese monopolio se rompió. Es muy importante, Helen Hasbun, muy interesante tu intervención, me impresionó mucho tu reflexión respecto del tema de las noticias falsas y sus implicaciones. Pero yo quisiera detenerme en el concepto de noticia falsa, ese concepto que se vino a afianzar en el medio, digamos, político y en la opinión pública a raíz de la campaña del 2016 del presidente Donald Trump. Una noticia falsa no es necesariamente una noticia falaz. Desde el punto de vista conceptual, lo que se defendió en ese momento, lo que Trump defendió y todavía lo defiende, es lo que él llama una verdad alternativa. Sí, la noticia falsa, la llamada fake news, es
justamente una verdad alternativa que lo que hace es alimentar, adoctrinar un conglomerado ideológico. En tal sentido, donde radica el problema de esa información parcializada y falseada en el sentido de que solo ofrece una parte de la realidad, es justamente en ese punto, que no le permite una perspectiva íntegra al ciudadano, sino que lo que le sirve es una información dirigida esencialmente a manipularlo. Entonces, en ese sentido es fake news, pero no es falsa del todo. Quisiera explicarme más ampliamente, pero en un ejemplo muy breve. Por ejemplo, pudiéramos decir que yo, por ejemplo, vendo libros y que los libros son caros. Entonces, si solamente sale la información de que mis libros son caros, pues eso no da toda la información respecto del espacio donde yo vendo libros. Entonces, eso es noticia, eso es fake news. No es necesariamente una información falaz, es una información que puede ser cierta, pero una información parcial y servida malintencionadamente. Es muy interesante y ojalá que los estudiantes se motiven en el futuro a desarrollar desde el punto de vista, sobre todo, de la teoría de la comunicación, este tema de la noticia, de la fake news, que nosotros estudiamos desde el punto de vista jurídico. Es un tema muy interesante y solo desde la perspectiva de la comunicación se puede tener un abordaje realmente útil, porque el jurídico no es útil en el sentido de identificar este asunto. Respecto de Arroyo, desde Santiago, cuando hice la descripción del tema de la noticia falsa, dejé pasar un aspecto que ha estado en este tema de la crisis del COVID-19, que ha estado en los medios. Se ha dicho que la difusión de noticia falsa podría acarrear sanciones hasta de 30 años de prisión. Y eso se ha publicado de manera sostenida, con precisión, muy atinadamente, del artículo 27 de la ley 6132, que creo que tiene sanción de hasta 1 año. La difusión de estas noticias que sí son falsas y que crean una situación de confusión pública. Es importante porque la combinación de la vía represiva en esta materia se da justamente a través de 2 leyes. Tiene que darse obligatoriamente a través de la ley 6132 en la configuración del tipo penal, y luego entonces el instrumento utilizado, que son medios telemáticos o informáticos, con la ley 53-07. Eso no puede llevar a la pretendida intención de algunos sectores de imponer penas hasta de 30 años de prisión, como se ha publicado, por crímenes y delitos contra la nación que contiene la ley 5307, la ley de delito electrónico. Es un delito que se importa desde la vieja ley 6132 para entonces hacer esa configuración del medio por lo que se difundió, que es lo que le va a dar la diferencia, pero la sanción que retiene es donde se tipifica el delito. Esto es importante porque se ha estado magnificando, y entonces todo esto tiene que ver mucho también con una actitud represiva frente a la libertad de expresión, que crea un efecto de intimidación y de inhibición de los estudiantes. En ese sentido, la vía penal, la represión, debe ser, como decimos los abogados, la última ratio. Debe ser el último recurso a que se lleve. No puede ser el primero. Y finalmente, sobre el tema de Manuel, esta pregunta finalmente de Manuel, que siempre me preguntan en todas partes, yo fui el abogado de ese caso. No es Manuel que se ha movido lo que se conocía la responsabilidad en cascada, que era un tipo de responsabilidad objetiva que contenía la ley 6232, en el sentido de que, independientemente de quién cometiera el delito de difamación o de injuria,
el responsable era el director del periódico. Eso estaba fundado en un principio decimonónico del derecho francés de la llamada responsabilidad in vigilando, en el sentido de que el director del periódico lo vigila todo. Digo decimonónico porque en el siglo XIX los periódicos eran justamente pequeños listines, pero no hoy día la lógica de un medio a la rectoría. Se da cuenta. Están preguntando las personas, por mí a mí me convendría más presencial. Se da cuenta que la dinámica de un periódico hoy día no es la de un periódico del siglo XIX. El director del Listín Diario, el buen amigo Miguel Franjul, que fue parte de esa acción de inconstitucionalidad junto a dos directores más del periódico, uno de ellos ya ido. Falleció. El doctor Molina Morillo, sí. Bueno, tiene un caso muy interesante, muy interesante. O varios casos. Miguel, como es el principal periódico del país, ha tenido varios casos. Ha tenido casos en los que ha estado fuera del país, se han publicado informaciones, y digo fuera del país, no ahora, en la que un director de medios tiene la oportunidad de tener una serie de contactos y de controlar una serie de situaciones por la vía de la tecnología, sino en el pasado. Y ha sido condenado. Pero hay ahí un caso muy emblemático respecto de ese tipo de responsabilidad en cascada que debe llamar a reflexión. Sucede que siendo el ministro, el historiador Fran Moyapón, ministro de Medio Ambiente, el señor Fran Moyapón, el periódico Listín Diario, publicó una información. Entonces, Fran Moyapón publicó un espacio pagado respondiendo al Listín Diario, pero en términos muy duros, en términos que incluso configuraban un delito contra el honor. Y entonces el director del periódico tuvo la disyuntiva de publico o no publico. Dijo, bueno, sí publico, porque esto la famosa regla de la doble campana, ¿no? Publico. Y publicó. Y después que publicó, dijo, bueno, pues yo lo voy a demandar. Yo lo voy a demandar porque ese escrito que se ha publicado bajo espacio pagado afecta a mi moral como director del periódico. Y lo demandó. Ciertamente el tribunal encontró que el señor Moya Pons cometió el delito de difamación e injuria. Pero por el sistema de responsabilidad que tenía la ley, adivinen quién era el responsable del delito. El propio director del Listín Diario. ¿Por qué? Porque la ley no permitía que el juez descendiera materialmente a ver dónde estaba la responsabilidad y la intención de ofender. Y inmediatamente, desde que se configuraba el delito, se lo atribuía al director del periódico. En este caso, el señor Franjul fue querellante y también fue el condenado. Es decir, es una cosa insólita de las cosas que pasaban. Nosotros, al ejercer ese recurso del Tribunal Constitucional por sentencia TC-075-16, lo que hace es que establece que la responsabilidad es individual. Es un principio de la Constitución de la República, consignado dentro de los derechos fundamentales, y que al momento del juez determinar la responsabilidad, tiene que hacer un ejercicio de ponderación material para ver dónde está lo que llaman los americanos la real malicia. Porque puede ser que un periodista publique una información que pueda ser difamatoria, pero esa información él no haya tenido la intención de hacer. Que la real malicia esté en la persona que le sirvió esa información, es decir, la fuente, en este caso. O que esté en el propio director del periódico, porque no es que el director no es responsable. Si se demuestra, por ejemplo, que el director del periódico o cualquier ejecutivo responsable de la edición ha tenido una actitud crítica frente a ese tema y es quien produce de manera frecuente una campaña de infamia, el responsable es ese editor o ese director. Es decir, lo que se hace es
que se reivindica el principio de la personalidad de la persecución penal. En este caso, cuando se trata de delitos entre particulares, pues esa persecución penal no existe. Digamos, cuando, por lo menos el tema de prisión, cuando se trata de funcionarios públicos, segundo el presidente de la República, a los dignatarios extranjeros. Pero lo que se ha hecho es reivindicar el principio de la personalidad de la persecución penal, de la pena, en el sentido de que un periodista, una fuente, un director, un editor puede ser el responsable, que no necesariamente está en el director, sino que esa responsabilidad y esa intención dañosa, como decimos nosotros, hay que comprobarla materialmente. Un periodista, para liberarse de responsabilidad, ¿qué es lo que tiene que demostrar? El periodista no está obligado a publicar siempre la verdad. Ahora que estamos hablando de fake news, de noticias falsas, etc. La exigibilidad de la verdad como un presupuesto, un prerequisito sine qua non para publicación es censura. Un periodista puede equivocarse y no necesariamente incurre en un delito por eso. Bueno. Un periodista lo que tiene que demostrar que ha hecho es un mínimo de diligencia profesional para contrastar y constatar las dos cosas. Primero, constatar, ver, comprobar lo que tiene y después, entonces, contrastar, llevar esto ante los medios o las personas que son voces adversas y contrastar que ha hecho un mínimo de diligencia para comprobar su información. Si en ese ejercicio se equivoca y publica una información falsa, publica una información que daña a alguien, no necesariamente el periodista. Bueno, está bien. Fíjense, reiteramos que estamos por Facebook, estamos por YouTube, pero haciendo la acotación de la maestra Helen sobre la intencionalidad y el planteamiento de Daniel Prieto Castillo en su libro La retórica y manipulación masiva, que también es una implicación que han dejado un poco de lado por el manejo mediático del fake news o de un tipo de cosas. Me llamó poderosamente la atención lo que establece Jonathan Sweet, un analista de la BBC News, que dice que la noticia es deliberadamente engañosa o pertenece a ser algo nuevo. Las redes sociales, ¿verdad? Históricamente han sido eso. Sin embargo, Montgomery plantea y compara que dice que el 62% de los estadounidenses, el 62% de los norteamericanos reciben información por las redes y que esas informaciones la compara precisamente como el consumo de droga, que hay un grado de intencionalidad planteado en el libro de Daniel Prieto Castillo, que la conoce maestro Lanfey porque dio clase con eso. Y eso es así. La maestra Helen Hasbun. Hay 3 personas que están levantando la mano. Sí, muchas gracias. Solo quiero acotar lo siguiente. Un minutico ahí, Helen. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Solo quiero acotar lo siguiente. Hay una diferencia entre lo que es fake news, ¿ok? Y post-verdad, post-true. O sea, del concepto anglosajón post-true, que significa después de la verdad. Si nos hacemos el planteamiento filosófico, entrando aquí en la parte reflexiva de qué hay después de la verdad. La posverdad se ha estado utilizando, vamos a decir, como elemento importante en los discursos políticos de todos los gobiernos del mundo. Esto es importante destacarlo. Y no necesariamente es fake news, o sea, implica mentir o distorsionar una información hasta el grado lesivo, dañino, infotóxico. Sencillamente, el elemento de la posverdad juega con una narrativa, un relato que se monta a partir de líneas discursivas con el objetivo de calar en la percepción de la gente, en la aceptación de la gente. En este caso, el discurso político
usa mucho a través de las promesas a futuros, las promesas que hacen los candidatos, por ejemplo, si vamos al escenario político, a partir de su, vamos a decir, dirección de los destinos de un país específico o cualquier gobierno local o presidencial. Entonces, el político se vale de esta narrativa, de este discurso basado en promesas que a futuro veremos si son realmente ciertas o falsas dichas promesas. Entonces, en el presente no representa como tal una mentira, simplemente una promesa que luego veremos si realmente la cumple en términos prácticos. Si no la cumple, esa promesa, ese discurso que ya ha sido difundido masivamente a través de los medios de comunicación, pues entonces se convierte en lo que es, vamos a decir, fake news, porque también las fake news se pueden convertir en posverdad en un tiempo, vamos a decir, en un intervalo corto, a mediano o a largo plazo. Y ahí es que radica realmente, vamos a decir, la peligrosidad de las fake news, que más adelante se pueden convertir en posverdad por el tema de las narrativas digitales y el tema de los algoritmos que se usan en los relatos que nosotros trabajamos desde diferentes ámbitos de la comunicación. O sea, ahí entramos en el tema de la semiótica, el tema del discurso. Es muy profundo el análisis porque son tan nocivas las fake news, y esto lo estamos viendo, que a través de los hashtags y de algoritmos preparados con cierta estrategia de comunicación malévola, pueden calar en la mente de la gente, mandan un mensaje, vamos a decir, neurocerebral, hasta convertirla en posverdad, en realidad actual. Y eso es peligroso, como el caso de la muerte. Sí, entonces se utilizan en ciertas narrativas un mensaje de muerte, un mensaje de violencia, un mensaje nocivo con una intención que no es más que la intención de dañar. Entonces, eso lo entramos en el sistema, vamos a decir, en la World Wide Web, en las redes, y todo eso se va posicionando, esos algoritmos y esos hashtags, como le llamamos, etiquetas, se van posicionando no solo en el mercado, en la mente de la gente, prevalecen y pueden llevar a muchas personas a la muerte. Por eso hablamos del grado de peligrosidad en que tienen las fake news, que es más letal que lo que nosotros podemos imaginar, y es muy profundo. El tema es muy amplio y estas, por supuesto, que pueden convertirse en posverdad. Se pueden convertir en posverdad. Gracias, maestra Helen. Son los muros de contención jurídica con el grado de intencionalidad que tenemos que estudiar. Tenemos tres Nelson. personas levantando la mano. Ajá, por favor. Profesor Gabriel Cruz Guzmán. ¿Quién? Gabriel Cruz. Gabriel Cruz, sí. Es Leiter Berroa y de Puerta Gracia Cubingi. Ok. Buenas noches. Adelante, Gabriel. Buenas noches, maestro. Bienvenido, un abrazo. Director, gracias por este importante panel. Para todos nosotros que somos de allá de la UAS, es un honor. Yo que soy de un campito de acá, de Santo Domingo Este, porque Santo Domingo Este está de este lado del puente, entonces vivo en un campito, en Los Frailes. Imagínese usted, para mí es más que un honor estar con todos, compartir. Mire, yo quiero hacerle una pregunta a todos los ponentes y que la responda el que más entienda apropiado. Por ejemplo, Oscar Peña dio unos datos, el maestro, que los periódicos tienen un 42.7% de credibilidad, las redes sociales un 38.2% de credibilidad. Entonces, la pregunta viene, es ¿en qué ranking entran los medios digitales o prensa digital? ¿En periódicos o redes sociales o en ambos? Gracias. Sí, bueno, Oscar, adelante. Oscar Peña. Mira, los medios, la plataforma, como bien decía Nancy ahorita, son
para utilizar, es decir, las plataformas se han convertido ahora mismo en canales para los medios. Y los medios digitales son un producto desde hace ya 20 años. Entonces, lo que hay que diferenciar es el tratamiento de redes sociales y de medios formales de comunicación digital. Ahí está el periódico El País, uno de los principales periódicos en castellano, que es un gran medio de comunicación, tanto impreso como digital. Acaba de anunciar que no será más medio impreso para América Latina, no, y se reduce a ser impreso solamente para Madrid, o para España, mejor dicho, y también ha pasado a ser medio de pago digital. Por tanto, los medios de comunicación digitales son medios formales. El New York Times, Le Monde Diplomatique, la versión del Listín Diario, de Diario Libre, son medios profesionales. Ahora, lo que habría que establecer, la diferencia es que esos medios formales digitales pasan a utilizar las plataformas para difundir sus contenidos, para dimensionarse, para promover sus contenidos y atraer audiencia. Ahí vemos que todos los medios dominicanos y esos medios que he mencionado utilizan Facebook, Twitter, Instagram para difundir contenidos. Por tanto, estos medios son medios de comunicación formales, ya sea impresos o digitales. Ahora está el tratamiento de la espectacularidad que dan algunos medios, o si se puede considerar medios, que no tienen el tratamiento profesional y no responden a lo que los españoles llaman una cabecera, que requiere que cada información pase por un sedazo y cumpla con una serie de requisitos para evitar ser utilizado en este mare magnum. Hay mucha gente, muchos administradores de contenidos para redes que lo que buscan es el espectáculo para atraer audiencia y se saltan todas las normas. O sea, los medios profesionales procuran apegarse a la ética y a la profesionalidad. Así vemos también que hay que establecer una diferencia entre esos medios. Ahora, ¿qué te indican las investigaciones? Que las personas que más se exponen a las redes y confían en esas redes abiertamente son aquellas de bajos niveles de bajos niveles de instrucción educativa. Quizá no diferencian los medios formales de esas redes y aquí viene el asunto de la credibilidad. Es decir, los medios formales procuran tener contenidos de calidad y a la postre, es decir, a la larga, veremos que los contenidos de calidad va a haber que pagarlos. El que quiere contenido de calidad en determinado momento va a tener que pagarlo. Te puse el ejemplo ahora mismo del País que acaba de sacar su edición digital, va a ser de pago o ya pasó a ser de pago este mes, €1 durante este mes y a partir del próximo mes creo que va a ser de 36 euros. O sea, los medios están buscando un modelo de negocio que sea eficiente y indefectiblemente eso tiene que pasar por el ámbito de los medios digitales. En cuanto a la Facebook, siempre han existido, lo único que hoy son con más intensidad que otros y se utiliza la tecnología para moldear audiencia. Un ejemplo de eso lo podemos ver en las elecciones norteamericanas, lo que ha sucedido, y eso está documentado, está registrado en un documental, valga la redundancia, que acaba de sacar Netflix, que publicó en diciembre, que se llama Nada es Secreto. Cómo se utilizó la plataforma Facebook a través de British Analytics
para influir en la audiencia norteamericana y así modificar la conducta de los públicos. Es decir, deliberadamente se incide para crear contenido manipulable. Gracias, Oscar. También saludamos la presencia de la profesora Jacqueline Pimentel, profesora de la Escuela de Letras y también estudiante de la maestría de la Escuela de Comunicación de Estrategia y Relaciones Públicas. Saludamos también la presencia del periodista Leandro Campo, que está por aquí. Vamos a pasar, Nelson, a la siguiente pregunta. Slater Berroa. Buenas noches, muchas gracias por los aportes de los panelistas y maestros y a la vez a la Escuela de Comunicación por esta videoconferencia que ha sido de buenas informaciones. Gracias nuevamente. Mi pregunta va dirigida para el profesor Oscar Peña y me gustaría saber, desde su punto de vista, ¿cómo podrían los medios de comunicación hacer frente a la crisis interna producida por la pandemia? Ya que aunque la credibilidad de los medios ha aumentado, los números van en deceso. Y me gustaría saber ya sobre esta parte. Muchas gracias por todo. Gracias, Leiter. Oscar, brevemente. Slater, esa es una pregunta que ni siquiera los propios medios la tienen. Ojalá si ellos tuvieran esa respuesta, ya estuvieran siendo eficientes. De manera que los medios los medios convencionales se enfrentan a un gran reto y no, de alguna manera tiene que ser, insisto, produciendo contenido de calidad y aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Eso pasando por la profesionalidad de los profesores, de los profesionales de la comunicación. Es decir, utilizándolo desde hace tiempo, Nicolás Negroponte comenzó a investigar y llamó la convergencia periodística. O sea, hoy la denominamos la multiplataforma. No hay otra forma de crear ya un sistema de negocio eficiente que sea solamente en los medios tradicionales. Hay que hacer una combinación de los viejos con lo nuevo, predominantemente lo nuevo con la calidad. De manera que, en definitiva, a mí me gusta siempre hacer esta observación. El contenido sigue siendo el rey. Donde quiera que tú lo coloques, que sea un contenido de calidad, va a tener aceptación. Un contenido de calidad, por supuesto, exige, demanda un alto costo y, por tanto, demanda también una forma de ingreso, sea a través de la publicidad, sea a través de la suscripción. Ya hay muchos medios en Europa que son eficientes a través de la suscripción. O sea, yo invierto una suma mínima en un medio de comunicación y ese medio me garantiza contenido especializado. De ahí se van formando, o sea, miles de accionistas para garantizar un capital, un medio. Esa es una opción. Y de manera que los medios están incursionando en diferentes modalidades de negocios. Gracias, Oscar. Adelante. Cubingi, Altagracia Cubingi, la siguiente. Cubingi. Adelante. Buenas noches, espero que estén muy bien, interesante Buenas noches. panel. Su pregunta. Es un aporte que quiero hacer, no es una pregunta, si se me permite. ¿Usted es estudiante? Sí. Ok, adelante. Gracias. Yo quiero dejar como conclusión la alarma que ha planteado la profesora Helen y entendí muy bien su alarma y en el sentido de los fake news, porque como bien planteaba la profesora, hoy los medios de comunicación, los tradicionales que hoy están en las plataformas digitales, se han volcado a una realidad desconocida. Y esa realidad desconocida de muchas informaciones y de no tener el manejo de esas informaciones
de alguna manera yo he visto, y eso lo pudimos notar con, por ejemplo, el supuesto polvo de Sahara, que muchos medios publicaron una información que ni siquiera era contextualizada y tuvieron que desmentirla. Pero no fue solamente publicar esa información, fue que eso provocó una ansiedad en la ciudadanía, que luego el tema de este día en todos los medios de comunicación fue desmentir la descontextualización de algo que no se verificó. Entonces, considero muy apropiada su alerta, su alarma, y creo que es de mucho peligro que los medios de comunicación no valoren el riesgo que representa. Buenas noches. No valoren el riesgo que representa para el tema que trabajó el profesor Carlos Arroyo, de la ética y de la responsabilidad. El hecho de ver una información estratégicamente rentable, pero desde el punto de vista de la credibilidad, es matar esa credibilidad que ya está ganada. Entonces, por ahí es que va mi planteamiento. Creo que todos han hecho un aporte significativo a este debate, pero considero que esa alarma que la profe ha planteado tiene que llevarnos a un segundo encuentro. Y otro tema, ya para concluir, llevo como un minuto. Otro temita para concluir es la situación de las leyes que tenemos, o sea, la ley 6132, cómo se encaja esa ley hoy en una situación que estamos enfrentando, donde los medios de comunicación, los medios y las plataformas digitales son las que manejan el mundo. Entonces, hasta ahí mi puntualización y gracias. Gracias, Altagracia. Dos informaciones, Altagracia. La primera es que sería bueno que usted se lea el libro Derecho de la Información hacia un nuevo régimen jurídico de los medios de comunicación, pero también el planteamiento de Jonathan Sweet en una analista de la BBC de Londres. Él dice que la noticia, eso no es nuevo, la noticia falsa no es nuevo, que eso es viejísimo, dice él en un escrito, y que las redes sociales lo que han venido a despertar eso, pero que siempre las noticias falsas han existido y que se han usado y que muchas veces la han usado de esa forma. Y eso lo sabemos. Por ejemplo, si usted se da cuenta de lo que va a ocurrir ahora en las elecciones de Estados Unidos, es que van a sacar el expediente de Ucrania al candidato demócrata. ¿Por qué? Porque él y el hijo, cuando él era vicepresidente, están involucrados. Por eso era que quería Trump que fuera él el candidato, porque tienen el expediente. Entonces tenemos que ver eso, y lo que establece también Daniel Petro Castillo, que hay un grado del sujeto, un grado de intencionalidad del sujeto preconcebido para hablar, para decir mentira y usar ese recurso que son los medios. Por favor, Nelson. Tenemos a Norma Duarte y Andrea Núñez. Norma Duarte primero. Adelante. Sí, buenas noches. Hubo un momento que entré varias veces con dificultad y no sé si realmente tocaron el punto de la psique del televidente, del radioescucha, del que sigue un Facebook. Sé que han establecido los parámetros, me encanta porque hay muchos panelistas de diferentes disciplinas. No entendí la palabra psique. De la psicología, la psique. De la psiqui. Ajá, psiquis, psique. Okay, sí. Hay diferentes formas de decirlo por diferentes autores. Okay. El asunto es que la preocupación mía como psicóloga, neuropsicóloga también es cómo, yo sé que la maestra Helen en su última intervención tocó el punto de cómo se van quedando esos residuos en el cerebro de la persona y van creyendo esas informaciones. En este momento que hay en este panel aquí, tanta gente de tantas áreas juntas, me interesaría si han pensado en algún momento como universidad de pensar en quizá dar más difusión, escribir, hacer paneles distintos, porque se vean por distintos medios, no solo por estos canales, porque por ejemplo yo veo canales internacionales donde no presentan, por ejemplo, una persona ensangrentada, unos balazos,
Y aquí en los medios de comunicación eso es como algo como que nada y a cualquier hora, y como que eso realmente es muy lastimoso que en el medio profesional todavía esto no se haya entendido, independientemente de que nosotros seamos un país, entre comillas, tercermundista, porque a nivel de tecnología sabemos que estamos vigilados porque utilizamos más las redes y la tecnología que cualquier otra tradición. Esa es mi inquietud. No sé si alguien quisiera, pues, decir. Vamos a darle la oportunidad al profesor Arroyo, que es abogado también, para que en un segundo nos dé más o menos una idea desde la parte psicológica de la parte de la psicología de comunicación. Yo quiero decir algo también sobre eso, pero cuando el maestro Arroyo lo acote. Muy bien. Ok. Arroyo. Sí. Ahora, sí. Yo creo que definitivamente el planteamiento expresado por la maestra lo abordó ahorita un poco la maestra Helen. Ahora, definitivamente cuando se difunden informaciones de corte sangriento, vulgares, eso influye de una manera significativa en la mente, en la deformación del individuo. Y por eso no duden ustedes en tener muchas veces acciones violentas en cualquier escenario de la sociedad. Definitivamente eso es una situación que debe legislarse para ver hasta dónde estos contenidos violentos, estos contenidos de violencia que se difunden no solamente a través de los medios digitales, sino también a través de los medios tradicionales en algunos casos. Gracias, Arroyo. Recuerden la revista Suceso. Helen, breve, que estamos casi cerrando. Faltan 2 personas. Sí, vale destacar sangre. Sí. Vale destacar, siguiendo el mismo orden del maestro Arroyo, que los medios de comunicación y ya las grandes corporaciones, empresas que administran y gestionan medios de comunicación con sentido estratégico, siempre se basan en la teoría de la psicología de la comunicación, por supuesto, porque esto tiene que ver mucho con el tema de las emociones, con el tema de los sentimientos y de las pasiones. Entonces, naturalmente que tanto para vender en teoría de marketing como en teoría de posicionamiento global en términos estratégicos, que ojalá reiteramos sean buenas las intenciones de esas estrategias. Prefiero las estrategias de comunicación benévolas que buscan el bien común, que llaman al bien común, a esas estrategias de comunicación malévolas, pudiéramos decir que hasta maquiavélicas, que buscan incidentar ciertos procesos y la psiquis de la gente, trabajar la psiquis de la gente desde el punto de vista nocivo. O sea, por eso decía anteriormente que el tema es muy profundo y vale destacar que de cara a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, se está trabajando con el tema de la inteligencia artificial. ¿Y cómo se trabaja la inteligencia artificial desde la tecnociencia? A partir de el discurso, a partir de palabras, del lenguaje, de esos, vamos a decir, esas etiquetas, esos algoritmos que se posicionan en términos de marketing en el mercado. Entonces, ya las máquinas se están apoderando de ese contenido y esa información, vamos a decir, bondadosa o infotóxica que nosotros podamos realmente expandir o difundir a través de la World Wide Web. Entonces esto es importante destacarlo, a través del Internet. O sea, la inteligencia artificial está haciendo experimentos en este sentido, y por eso la importancia de aplicar preceptos éticos a la hora de comunicar y transmitir. Ya, Helen, estamos concluyendo. Gracias. No sé si mi idea al final llegó. Falta no sé si una me escucharon al final. Nelson. Arroyo quiere hablar, pero está después Andrea Núñez, Jorge Cuevas y la Encarnación. Es que no tenemos tiempo, nos quedan 5 minutos. No, puede tomar un asuntito para complementar. Arroyo, dele.
Un aporte. El Instituto Tecnológico de Massachusetts en el 2018 desarrolló una investigación sobre las noticias falsas y planteaba, esa investigación arrojó de que el 70% de las noticias falsas, para que ustedes vean el componente psicológico que tienen, generan la difusión en los usuarios, ¿verdad? Quien la recibe, la replica. Entonces, el 70% de las personas que reciben la información falsa la replica por distintas redes, por distintas plataformas. Era solamente ese aporte que quería hacer. Vamos a darle breve a Andrea Núñez. Andrea. Sí, muy buenas noches. Excelentísimo panel. Yo tengo dos preguntas y la primera es que cómo afectaría dicha problemática ante la nueva generación de periodismo. Y la segunda es que si existe el riesgo o la posibilidad de que algún medio de comunicación dejara de existir a causa de dicha problemática. Nanfi, ¿puedes responderle breve ahí? Que tiene que ver con el aspecto jurídico. Bueno. Tiene que ver con la parte jurídica, Nanfi. Bueno, creo que la pregunta va un poco más dirigida a la existencia de los medios. Yo pienso que los medios en este proceso van a ir en un proceso de reconversión. Este mismo fenómeno de salubridad que estamos viviendo va a redefinir los hábitos de lecturía. Por algo que decía alguien, ya la gente se desacostumbrará a recibir el periódico físico. Ya tenemos un desafío de carácter digital. Y lo podemos ver, por ejemplo, en plataformas tan importantes como la del Diario, que es un periódico que ha mejorado mucho su plataforma digital, haciéndola más agradable, más actualizada, más dinámica, etc. Es decir, estamos en un momento que bien se pudiera definir como una verdadera revolución, similar a que cuando al momento mismo en que se inventó la imprenta, por ejemplo, estamos frente a la revolución digital, y eso sin duda es un desafío para los medios de comunicación y para los periodistas. Creo que Arroyo, creo que el profesor, alguien hacía una alusión, he ido poniendo las notas aquí, el tema de la calidad. Es decir, si hay una tabla... Lo planteaba Oscar Peña. El profesor Peña, me disculpa, que había cerrado la libreta de notas. El desafío para los medios de comunicación, para los periodistas, hoy día es la calidad. La calidad porque los periodistas hoy se enfrentan frente a todo el tema del periodismo ciudadano, frente a todo el tema de la gente que participa en las redes sociales, frente a todo el tema de la virtualidad, de la información, de la simultaneidad. Entonces, ¿qué es lo que le da un valor agregado a la información? ¿Qué es lo que hace un periodista o un medio importante? Justamente esa capacidad de aderezar con calidad redaccional, con calidad de juicio, de cuestionamiento, con calidad de contexto, de aderezar esa información. Ese es un desafío esencialmente que remite al concepto de calidad. Yo pienso que la calidad va a ser un tema fundamental para la supervivencia de los medios. Gracias, Nancy. Fíjense, nos quedamos también con una idea de que hice un ejercicio con unos estudiantes míos de información internacional. Entre mayo, o sea, el segundo cuatrimestre del año pasado, de 200 información que CNN publicó sobre Venezuela, 200 información dijo que Juan Guaidó era presidente de 50 países, o sea, 50 países lo apoyaban. Entonces, por 50 países. Yo veía que Juan Guaidó no maneja guardia, ni ministerio, ni alcaldía, ni gobernación, ni tenía poder. Entonces, nosotros trabajamos ese tema. La influencia que tienen
las grandes cadenas, que lo que ellos digan tácitamente quede establecido. Por eso me quedo entre el derecho que plantea Nanfi y entre la disyuntiva que plantea Daniel Prieto Castillo en su libro La retórica y manipulación, sobre lo que decía Helen, sobre la intencionalidad, que eso es lo que hay que grabar, la intencionalidad del sujeto. Un ignorante se roba un chivo y un contable se roba 100 pesos y debe ir preso el contable y no el que se robó el chivo. Entonces, en una justicia equilibrada. Entonces nosotros estamos en esto porque es que hay un grado de gente que quieren hacer este tipo de cosas. Tenemos Nelson, a Jorge Cuevas y a la Encarnación. Jorge, alguien me está llamando ahí. ¿Quién es? Jorge Rubén. Rubén Grullón. Ah, Rubén. Sí. Vamos a tu pregunta, Rubén. Espera a esta niña. Sí, muchas gracias. Saludos a todos, profesores y eso. Que sobre la competencia de las primicias, pueden llevar al fake news o a la posverdad. Aceleramiento, yo dar la información de una manera que a veces no contacto la veracidad. ¿Puede llegar al fake news o a la posverdad? Pregunta para Oscar Peña. Oscar, breve. Oscar. Sí, mira, todo periodista está obligado a confirmar las cosas. Como decía el profesor Nanfi, el abogado, hay que constatar y comprobar la información y contraponerla, que son dos cosas diferentes. Entonces, la prisa por difundir una información es una mala enemiga. O sea, hoy todos queremos la velocidad de la tecnología, en la transmisión ser el primero. Pero ¿qué pasa? El periodista tiene la responsabilidad de comprobar el dato. Muchas veces algunas familias se enteran de la muerte en un accidente familiar por un medio de comunicación y de mala manera, con una fotografía atroz, con una imagen totalmente... terminamos, que veo aquí no. De pantalla. Con una imagen totalmente agresiva. Entonces, nosotros, no hay una legislación, yo no soy abogado y ahí están, hay dos abogados en el panel. Es necesario que se legisle sobre el derecho a la propia imagen o a la transmisión de determinadas imágenes. Ahora, es un desaguisado, una falta ética, una falta de profesionalidad difundir información sin comprobar. No importa cuánta prisa tenga el medio en difundirla. Eso atenta contra la profesionalidad, contra la calidad de la información inscrita. Comprobar el dato, precisar, es un requerimiento de todo profesional del periodismo. Gracias, una ley, Oscar. un principio. Gracias, Oscar. Vamos arriba. Jorge Cuevas. Cuevas. Bien. Cuevas. Cuevas. A la Encarnación. Alet. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas. Sí, le escucho. ¿Me escuchan? Me agrada bastante saludar a mucha gente querida. Wow, ahora entra. ¿Me escucha? Vamos adelante, Lorenzo Encarnación. Profesor. Muchísimas gracias. Profesor de allá también, de la Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de Artes. Me gusta mucho escucharlo a todos hablar. Y estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se han dicho, pero hay algunas que conviene rescatar a propósito del aspecto normativo que comentaba
el profesor Nanfi Rodríguez. Hay que recordar que la ley de difusión y expresión del pensamiento tiene ya 58 años y los aspectos también normativos son importantes, aunque no deben ser vistos como impunitivos, porque se trata de un derecho consagrado en la Constitución como es la libertad de expresión. Hay que insistir también en algo muy importante. Yo he hecho algunos ejercicios con mis estudiantes y aquí los grandes medios carecen de herramientas muy puntuales y necesarias para un ejercicio de mayor calidad. Me refiero a los libros o a los manuales de estilo. Hay mucha improvisación en la redacción cotidiana y esa competencia fuerte por quién genera el mayor tráfico, quién genera el mayor share, quién tiene mayor likes. Y eso daña muy efectivamente la calidad de la cobertura informativa, la falta de verificación. Si bien es cierto que hay un periodismo ciudadano, yo nunca he escuchado que hay una medicina ciudadana, ni que hay una ingeniería ciudadana, ni que hay un derecho ciudadano. Entonces hay también esa necesidad entre nosotros como academia y como periodistas en ejercicio de hacer que se respete un poco más el ejercicio del periodismo. Yo creo que toda esta infoxicación, toda esta información que no es útil, genera mucho daño también en el plano del ejercicio, pero también en la conciencia profesional de nosotros como verificadores de la información. Yo sé que estamos contra el tiempo y solamente quería hacer esa breve puntualización. Gracias, Loren, gracias. Jorge Cuevas. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, muy buenas noches para todos. Yo contento de poder participar en esta conferencia y sobre todo que ustedes la hayan hecho, creo que ayuda mucho para nosotros los que somos estudiantes de esta carrera de comunicación social. Y ante el abordaje de los temas que ustedes están haciendo, a uno como estudiantes de esta carrera pues les surgen muchas preguntas. Sin embargo, como ya estamos en la fase final del tiempo, yo le voy a hacer simplemente una pregunta y ante todas estas cosas del fake news, la noticia falsa, ¿qué hacer nosotros como estudiantes de periodismo? ¿Qué es lo que nos queda entonces? Espero su respuesta, quien pueda contestarme. Jeffrey. 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 Jeffrey, abre el micrófono, no te escuchamos. Jeffrey. Jeffrey no está. Sí, está. Jeffrey se fue. No, él está en línea. No, Jeffrey está en línea. Lo que pasa es que no tiene el micrófono. El abierto. micrófono, Jeffrey, ábrelo. Abriendo el micrófono. Oh, Dios, Jeffrey, pero ponte en eso. ¿Escuchaste la pregunta del joven, de Jorge Cuevas? Sí, ¿tú me escuchas ahora? Sí, breve. Okay. Ahora sí. Sí, le decía que los estudiantes de comunicación lo que tienen es que seguir preparándose en el área de la tecnología. Todo implica de que la comunicación social se va a ejercer cada vez más a través de los medios digitales. Lo que debemos es de seguir obteniendo conocimiento en todos los sentidos, no solamente manejar las herramientas, sino también en el conocimiento. Ese sería mi consejo, seguir preparándose y tener en cuenta la ética, que es la misma ética que debemos de tener en cuenta en los medios tradicionales. Pero esa es la tendencia, los medios digitales. Ese es mi recomendación. Gracias, Jeffrey. El problema ético y prepararse, hay que leer, estudiar mucho. Prepararse en el área tecnológica. Nelson, otra pregunta. Ya no hay más preguntas. No hay más. Bueno, pues nosotros como Escuela de Comunicación agradecemos a los panelistas, al doctor Nanfi Rodríguez, al maestro Arroyo, a la maestra Helen Hasbun, a Oscar y a Jeffrey, que son, se me olvidó decir, la maestra Helen es la coordinadora de posgrado de nuestra escuela.
al maestro Nelson Estrella, que nos ha dado soporte de todo esto siempre. La escuela va a seguir la próxima semana, estén atentos. Vamos a seguir trabajando un tema de actualidad, obviamente, y vamos a seguir desde nuestro convento, vamos a seguir hasta que hay 17 días más, hasta que el coronavirus se vaya, y luego nosotros volvamos a la normalidad, que tenemos mucho trabajo y tenemos muchas cosas que hacer. Les reitero a los estudiantes que se preparen, que hagan su carrera, porque la maestría de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas ya tiene 2 grupos. O sea, un grupo que ya empezó, va para 2 módulos, y un grupo que va a comenzar, que ya tiene 26 inscritos. Así que prepárense, porque ya una licenciatura equivale a un bachillerato. Adelante y prepararse. Buenas noches, muchas gracias a todos por la participación. Y la próxima semana esperen la próxima sorpresa. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Bye. Muchísimas gracias. La siguen pasando bien en familia. Buenas noches a todos. Bye, buenas noches. Manténganse en casa y manténganse en casa. Bye, bye.